Yo creo que ha habido un problema con el sonido. Bueno, le bendigo en esta hora. Le damos gracias al Señor por este tiempo que estamos experimentando del Espíritu de Dios. Hoy es ese día que el Señor ha hecho y nos gozamos y nos alegramos para hacer fiesta al Señor en este día con ese sol tan precioso que está esta mañana de gloria. Le habla su pastora, Linet Solano, y doy gracias al Padre por ustedes, porque creo que son gente que el Señor ha preparado y está preparando para mayores cosas. Así que le damos la bienvenida y damos honra y gloria al Padre por este tiempo del Espíritu, un tiempo donde el Señor nos está capacitando, nos está vistiendo para esta temporada. Recuérdese que estamos en un inicio de mes, en el segundo mes según el calendario bíblico, y tenemos buenas nuevas para usted que está ajustado a la agenda de Dios. Creo que nosotros nos debemos ajustar a la agenda del Señor en todo tiempo y hacer que las cosas sucedan, porque siempre hemos tenido palabra y hemos tenido, ¿verdad? La enseñanza a flor de piel, como digo yo, y hemos visto al Señor trabajando a favor de nosotros, su pueblo, sus hijos. Así que hoy es ese día que vamos a ser instruidos por el Señor. Usted y yo vamos a ser instruidos por el Padre y poder establecer su gobierno, su reino y caminar en este inicio de semana. Así que comparta esta transmisión con los Por seres el Padre queridos y poder y que usted pueda, y que usted dar pueda en este inicio. ser vocero de las buenas nuevas del Señor. Así que hoy oramos y damos gracias al Señor por este día. Señor, yo te doy gracias por este tiempo donde tu Espíritu, Señor, se manifiesta con poder, con gloria. Gracias, Señor, porque sé que tú tienes planes de bien, Señor, para tus hijos, que tú eres el que nos gobierna y nos trae, Señor, enseñanza cada día, Padre. Gracias, Señor, porque el perfecto amor que experimentamos echa fuera todo temor, todo aquello, Señor, que quiera venir a amedrentarnos, todo aquello que quiera sacarnos del propósito, hoy, Padre de la Gloria, le ponemos límites. Hoy establecemos tu gobierno, hoy levantamos manos y exaltamos tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, un tiempo de familia, un tiempo de adoración, un tiempo donde podemos exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú haces y por lo que tú harás, Señor, en medio, Señor, de tu pueblo, de tus hijos. Así que bendecimos, Señor, este tiempo en el nombre poderoso de Yeshua. Bueno. Hoy traigo una palabra que el Espíritu puso en mi espíritu, porque hay un tiempo, son los tiempos del Señor, el tiempo, el tiempo, ese tiempo de unidad con el Espíritu. Y yo creo que usted y yo necesitamos conocer ese tiempo y poder ver la manifestación del Señor. El Señor tiene temporadas, el Señor tiene tiempos específicos donde nosotros vamos a ver la gloria del Señor. Así que prepare su corazón porque estamos en un tiempo de instrucción, un tiempo donde el Señor nos está preparando porque viene una gran celebración y la celebración que viene es el día Pentecostés. Recuérdese que después de Pesach, después de Pascua, como lo llama, o de la Semana Mayor, el Señor
se presenta, después de que Él resucita, Él se presenta a sus discípulos. Nosotros podemos leerlo en Hechos 1, y me gustaría que si usted tiene la Biblia ahí, que si usted tiene ese cuaderno, donde usted apunta sus notas y después las repasa, creo que nosotros tenemos que ir constatando lo que les estamos enseñando. No se queden con lo que yo digo, porque soy humana y me puedo equivocar, pero cuando leemos la palabra, cuando establecemos la palabra del Señor, Él nos da revelación. Y en el versículo número 3, es del 1 al 3, el Señor está hablando no de una promesa del Espíritu de Dios, sino que les está eh, certificando, les está diciendo, viene algo para ustedes, algo mayor. Y dice, en el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado el mandato por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándole acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué está hablando el Señor del reino? Él aparece en esos 40 días, después de que Él se presenta como el Cordero Inmolado, cuando Él se presenta como la ofrenda, ¿verdad? Él viene a cumplir lo que se había establecido, y trajo un mensaje de restauración y de liberación. Entonces, la revelación que el Señor está dando en Hechos es de entendimiento, llevando el entendimiento del reino. Recuérdese que Él fue modelo para los discípulos, y les había hablado que Él iba a resucitar, ¿verdad? Que no iba a ser otra persona, sino que Él iba a resucitar. Entonces, cuando Él resucita, Él viene y les certifica que Él está ahí, se les aparece y dice que Él les sopló a ellos el Espíritu Santo, les despertó el Espíritu. ¿Por qué le tengo que aclarar esto? Porque Jesús, Yeshua, cuando anduvo en el mundo, cuando Él estuvo en el mundo, Él estaba caminando en el cumplimiento de lo que el Padre había establecido. Y ese cumplimiento se iba a tener que verificar, y Él se va, y cuando Él se les manifiesta, se les revela, les está diciendo a ellos, estoy cumpliendo lo que les había hablado y les estoy activando. Entonces, cuando Él sopla, les da el aliento del Espíritu, ya es lo que Él se había presentado como ofrenda, y ya estaba poniendo la asignación de la nueva etapa que ellos iban a vivir. Recuérdese que de una palabra profética se tiene que cumplir. Ya se cumple la palabra cuando Él muere, y cuando Él resucita es el cumplimiento de la ofrenda que Él se presenta como Cordero Inmolado, y ya tiene autorización para traer salvación a la vida de los seres humanos a través de la ofrenda. Entonces, cuando Él estuvo con los discípulos Él los llama y ellos los siguen para cumplir la asignación que Él tenía que tener. Entonces, Él hace, ¿verdad? Les llena, les da la palabra de la salvación, pero ellos no iban a entender, ellos no iban a comprender lo que el Señor le estaba hablando, porque Él tenía que morir para que pudiera ser manifiesto para ellos la salvación. Ellos estuvieron con Jesús, con Yeshua,
y él les mostró el reino en todo momento y le decía que el reino ya había venido, que el reino estaba, que él estaba en el cumplimiento para que se manifestara la redención. Entonces, cuando él llega donde los discípulos y les sopla el aliento de vida, le estaba trayendo impartición. Entonces, en esos 40 días que él anduvo, lo que estuvo haciendo que fue certificando. Se presentó vivo y les habló del reino por 40 días. 40 días de decirle, ahora sí, ya yo estoy autorizado porque ya yo cumplí lo que el Padre me puso a hacer. Así que hoy se despierta el Espíritu y ustedes comienzan a caminar bajo la palabra profética, el decreto que habló mi Padre. Y fue abierto el discernimiento. Yo creo que hoy el Señor nos va a abrir ese discernimiento. Hoy usted y yo estamos en un tiempo del discernimiento, recibir el discernimiento del Espíritu de Dios, ese discernimiento de esa palabra vivificada, de esa palabra que nos trajo a nosotros salvación, que nos trajo dirección, que esa palabra que nos dio vida. Y creo que nosotros tenemos que tener ese entendimiento, porque sin entendimiento de lo que Jesús, Yeshua, vino a hacer, nosotros entramos en una religiosidad y no vamos a tener esa interpretación de los tiempos, no vamos a conocer realmente el diseño que el Padre dio. No sé si me doy a entender y le pido al Espíritu Santo que en esta mañana usted pueda comprender y yo me pueda dar a entender del mensaje que el Señor nos está dando en estos 40 días que se llama la cuenta Omer. Esa cuenta son donde el Espíritu del Señor se manifiesta trayendo esa revelación, una revelación correcta para que podamos ser autorizados y revestidos para esta temporada que estamos, el Señor nos está ordenando. Hay un ordenamiento en nuestra vida y ese ordenamiento es para que se haga, se establezca lo que el Padre dijo. Y usted y yo somos parte de ese diseño. Así que hay un principio que nosotros tenemos que entender, que tenemos que establecer y por eso les estoy dando esta enseñanza para que vayamos conociendo. Cada año es una vestimenta para enfrentar lo que viene y estamos en ese inicio de año y en el inicio del mes segundo, donde el Padre nos está hablando y nos está trayendo revelación. Hay cosas que para nosotros fueron tabú mucho tiempo porque creíamos que eso era del pueblo de Israel, que era costumbrismos, que era cultura, pero déjeme decirle que cuando uno lee la palabra con un espíritu abierto y guiado por el espíritu del Señor, Él le va a dar testimonio de la palabra y esa palabra nos va a traer una expansión del entendimiento. Y el Señor viene diciendo que a través de la autoridad que Él nos dio, porque nos saca de una esclavitud, el pueblo de Israel salió de la esclavitud física, pero siempre quedó con una esclavitud espiritual. Pero hoy el Espíritu Santo nos está trayendo esa libertad para salir de la esclavitud espiritual que teníamos y se vea manifiesto en toda en nuestra vida en una forma integral. El Señor dijo que para el día Pentecostés, ese día del Espíritu Santo, ese día de esa manifestación, ese día que cada año lo recibimos, vamos a recibir una autoridad mayor, porque conforme van pasando los años, las décadas,
se va abriendo más la confrontación espiritual y nosotros tenemos que estar entendidos en lo que está pasando, porque viene el cumplimiento de todo lo que fue profetizado. Y ustedes lo ven, si usted ve Apocalipsis, la gente le tiene miedo a Apocalipsis, pero Apocalipsis es una guía de preparación para que nosotros vayamos entendiendo en la posición que Dios nos dio. Usted no se vea en el caos, usted se véase con la autoridad que Dios le dio para enfrentar lo que viene en lo que estamos entrando y el Señor nos está revistiendo. Esa palabra, ese decreto que el Señor habló, se va a ver cumplido. Y dice en el versículo 5 dice que Juan ciertamente los bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y tal vez usted me dice, ay, pastora, es que ya yo tengo el Espíritu Santo, es que Él es mi guía, es que Él es mi consejero, sí, Él es todo esto, pero así como Ana, la conexión que el padre me enseñó estudiando la Biblia, cuando el Señor le da a Ana y le dice a Ana que le va a dar el hijo, y ella cada año le llevaba una vestidura porque el niño crecía. Así nosotros, el Señor nos está dando en este tiempo de Shabbat, en este tiempo del Espíritu Santo, de esta manifestación, esa vestidura, porque hemos crecido, porque hemos tenido entendimiento y porque el Señor nos está revistiendo de esa vestidura de una autoridad mayor, como dice el libro de Hechos, que Juan tenía la labor de pasarnos por el agua, era el bautismo de Juan, pero el bautismo del Espíritu Santo era para fortalecernos a nosotros, para que tuviéramos nosotros esa autoridad que se tiene que manifestar en este tiempo. Este es un anuncio de lo que ocurrirá en Hechos 2. Si usted se pone a leer Hechos 2, usted se va a dar cuenta de todo lo que el Señor nos viene alineando, nos viene corrigiendo, una corrección de una mentalidad cautiva a una mentalidad de reino, a poseer el reino. Restaurar el reino para ellos era algo tremendo. Para ellos creyeron que era algo político, que era restaurando algo natural, ¿verdad? Pero realmente lo que Jesús, Yeshua decía era la posición del reino espiritual a nivel global. Claro que hay una transición en lo que estamos viviendo porque es un paralelo y el Señor viene alineando las naciones y viene hablando, alineando para que se vea el cumplimiento de lo que fue profetizado y nosotros necesitamos tener esta activación del Espíritu del Señor. Y dice en Hechos 1:8. Ese es algo clave que usted y yo necesitamos entender, que dice, y recibiréis poder y seremos testigos. Recibiremos poder y seremos testigos. Yo creo que este es el tiempo de esa autorización, de ese poder del Espíritu Santo para comenzar a ver la ola mayor de sanidades, de restauración. Yo sé que hay mucha gente que me ha dicho, ay, Line, o ay, pastora, es que siempre dicen lo mismo y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque nosotros no teníamos una profundidad, un conocimiento, un entendimiento de que somos un pueblo escogido por el Señor, que tenemos una autoridad. A nosotros nos vendieron un evangelio, perdonen la expresión, de pandereta, ¿verdad? Gloria a Dios, de picnic espirituales. No, usted necesita conocer que usted es un ciudadano del reino y que usted tiene una autoridad que el Señor le dio
porque nosotros somos parte y somos testigos de ese poder que el Señor se manifestó y se está manifestando. Hoy día necesitamos la activación de los dones y en este tiempo, en esta temporada, el poder del Espíritu Santo viene hacia nosotros trayéndonos la revelación, la capacitación y el propósito que tenemos que cumplir. ¿Cuál es ese propósito que usted y yo necesitamos cumplir? Ser testigos del poder de esa manifestación del Señor. ¿Para qué? Para ver la expansión hasta lo último de la tierra. Eso es lo que el Padre nos viene hablando y usted dice, uy, qué religiosa. No, no es una religiosidad. Es un despertar del Espíritu Santo. Esto no lo podemos ver como que me va a tener que meter en un cuarto, estar orando. No, al contrario, es la hora de salir, es la hora de nosotros ser esos proclamadores del reino del Señor, que no es una ideología de hombres, sino la revelación del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey que toma su lugar, su gobierno y el reino se administra del cielo hacia la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros necesitamos tener esa unidad con el Espíritu, tener ese tiempo con el Espíritu. La palabra del Señor en ese mismo capítulo habla que nosotros necesitamos permanecer juntos. No quiere decir que vamos a estar todos en un lugar ahí, no, no, permanecer juntos en una revelación y en una oración alineada a la oración. Eso se llama alineamiento. Les comento, en la red profética que por milagro, por gracia del Señor, estoy representante aquí en el país con la red nacional y con la red de intercesores proféticos a nivel latinoamericano. Todos nos reunimos el día viernes, nos reunimos y nos preguntan qué es lo que Dios ha hablado, qué Dios te ha dicho. Y a mí me asombra, bueno, de una forma, ¿verdad? Me impacta de oír que gente que está en Europa, el Señor le habla muy parecido a través de la palabra, con una revelación al que está allá en la Patagonia, en Argentina, los que estamos en Centroamérica. O sea, es un alineamiento, entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu nos está trayendo una unidad. Estamos permaneciendo juntos en el propósito de ser voceros del Señor y estamos creando esa onda expansible, ese ambiente para que la manifestación del Señor sea una explosión, sea grande, así como sucedió en el libro de los Hechos. Dice que fue gran impacto, ellos estaban unánimes, juntos, y fue de un impacto tan fuerte que toda la comunidad se dio cuenta que algo había pasado. Yo creo que aunque yo esté en Costa Rica y usted esté en su país o en su casa, en su comunidad, si estamos alineados a través de una palabra, estamos declarando lo que el Espíritu habla. Y en estos días, esta es la oportunidad que el Señor nos está dando de ordenarnos, restaurar el orden del Señor y establecer ese gobierno del Señor y ese orden apostólico. Yo sé que yo estoy hablando de un orden apostólico que nosotros no hemos conocido y entendido, porque mucho, cuando el Señor habla de algo apostólico, es algo que impulsa, algo que activa, algo que enseña, algo que acompaña para que veamos el cumplimiento de esa palabra. Y cuando digo apostólico, es la legalidad espiritual que el Señor nos está dando. Esa legalidad para establecer esa palabra, esa
el cumplimiento de esa manifestación del Espíritu del Señor. Así que hoy el Espíritu del Señor nos está diciendo que hubo resurrección y tenemos la victoria. No es que vamos a tener la victoria, es que tenemos la victoria. Cada año cuando se celebra la Pascua, el Pesa, la Semana Mayor, como usted lo conoce, es diciéndole, tienen la victoria para entrar a un año de formación, a un año de una manifestación, a un año donde el Espíritu les está equipando y los está vistiendo. En Hechos 2, ¿qué es lo que pasa en Hechos 2? Esa activación que el Señor nos da del reino. Ay, es que yo no sé si puedo. No, es que no sabes si puede o no, es que está desconectado. Conéctese con el Señor ahí donde usted está y dígale, Señor, yo necesito la dirección tuya. Yo necesito saber, porque como no lo ven a uno en un púlpito, en un podio, con un micrófono, usted cree que no es nada. No, usted tiene una voz asignada por el Espíritu Santo. Usted es habitación donde usted va a establecer la verdad del reino. El reino no se establece con hablar, se establece con evidencia de la verdad que a usted el Señor le ha revelado. Necesitamos el poder. Usted y yo necesitamos el poder. ¿Cuántas personas tenemos circunstancias especiales? Vea que digo circunstancias especiales en las casas, en la familia. ¿Por qué especiales? Porque el problema lo tiene el enemigo. Usted tiene circunstancias especiales donde se va a ver la manifestación del Señor y donde vamos a ver el alineamiento de lo que el Señor ha hablado y vamos a traer esa unidad en el espíritu. ¿Cuántas familias tienen, están desintegradas? El papá se fue, los hijos en problemas, en adicciones, niños inesperados, bueno, tantas cosas que suceden, ¿verdad? Crisis económicas, frustración, que entran en depresión. ¿Por qué? Porque no hemos conocido realmente lo que Jesús, Yeshua, hizo en el Calvario. Nos liberó de toda esclavitud y necesitamos tenerlo, entenderlo, y no solamente entenderlo, sino enseñarlo, pero no enseñarlo religiosamente, sino que sea algo que es desde su esencia, de su características, porque el Señor comienza a transformar todo nuestro ser interior. Y una de las claves que el Señor nos habla es ese fuego del Espíritu Santo. Entonces, ese fuego, dice que el Señor nos pasa por fuego y es que ese fuego nos ordena, ese fuego nos hace tener paciencia, ese fuego nos hace tener unidad con el Espíritu del Señor. Hoy el Señor está alineándonos a través de esa circunstancia, a través de ese entrenamiento, porque no quiero decirle proceso, porque todo el mundo hasta que cuando uno dice proceso, dice, uy, ¿verdad? Qué pereza, ya va a decir. No, es ese adiestramiento que el Señor nos está dando para establecer su gobierno, para que nosotros pudiéramos estar preparados para poder ordenar. ¿Y qué es lo primero que va a ordenar el Señor? Diga, mi vida. Mi vida es la que se está ordenando. Porque si hay uno que estuviera ordenado, si hay uno que cree, si hay uno que tiene la esencia, si hay uno que verdaderamente su espíritu se hizo uno con el espíritu de Jesús, como dice en Gálatas, Gálatas dice que el Padre mandó el espíritu de su Hijo nos lo dio para que seamos habitaciones y seamos uno con el espíritu de su Hijo. Así que cuando en el mundo espiritual me ven, no van a ver a Linet con ese montón de debilidades, con esa humanidad, van a ver el pacto de la sangre de Jesucristo, de Yeshua. Están viendo a Yeshua, están viendo ese pacto que me está trayendo una identidad de hijo y me está equipando con una autoridad mayor. ¿Para qué? Para unificar mi casa,
para unificar a mi familia, para unificar al pueblo del Señor. Entonces yo lo que le digo es, Señora, hazme ese recipiente que esté listo para este día que vamos a celebrar esa convocatoria de ese derramamiento del Espíritu. Ay, ¿cómo que el Señor lo puede hacer en cualquier lugar? Sí, pero lo puede hacer en cualquier lugar, pero dice que estaban unánimes juntos, estaban en unidad en el Espíritu. Usted y yo necesitamos estar en unidad en el Espíritu. Así que hoy el Señor quiere y nos está enseñando y nos está trayendo toda esta palabra para traer, para corregir nuestra mente, para tener una mentalidad restaurada, para poder establecer el gobierno del Señor, no con una instrucción de hombre, sino con esa legalidad del reino, esa legalidad que nos dio la cruz, que nos dio ese madero, esa restauración, esa resurrección, porque cuando Él resucitó, lo que hizo fue darnos autoridad, activar en nosotros el gobierno de Dios en la tierra. Usted sabe que usted tiene el gobierno de Dios en la tierra, que usted está autorizado si usted es hijo del Señor. Si el Espíritu del Señor sopló sobre usted, si el Espíritu Santo le ha traído esta revelación, que no era un bautismo de agua, no era un bautismo, sino la manifestación real del reino. Léase Lucas 24, léase Juan 20, 21, y dice que Él se les aparece, Él se va a aparecer, Él se apareció a los discípulos y se nos va a aparecer a nosotros también para que nosotros cumplamos ese propósito. Por eso estos días estamos buscando de la presencia, diciendo, Señor, aquí en mi trabajo, donde yo estoy, Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento, que yo sea una carta abierta, que yo hable con el idioma del cielo. No es un idioma positivo, sino un idioma de autoridad. Nos comienza a mostrar las regiones donde vamos a estar, no sé, para poder establecer el reino del Señor. Así que yo creo que en este Shabbat, en este tiempo, va a venir ese soplo, se va a abrir el entendimiento espiritual de nosotros de una forma mayor, y algo va a suceder en lo profundo de su corazón, pero también va a venir esa revelación y vamos a comprender lo que el Padre hizo. Cuando Él le sopla en Juan 20, 22, Él le sopla a los discípulos y le dice, reciban el Espíritu. Es que ya estaba autorizado y ellos no entendieron, ellos no supieron qué era. Era ese anticipo para que ellos conocieran y tuvieran ese fuego ya interno de esa palabra que el Padre le dio. Era como ese acto profético que Él hizo con esos discípulos, adelantándose para lo que iba a venir. ¿Qué fue lo que les dio? ¿Qué fue lo que les otorgó? Le delegó la autoridad a una misión, a esa autoridad, a la comisión que nosotros tenemos de ir y hacer discípulos y hablarle a la gente y decirle a la gente que comience a gobernar a través de la revelación de esa palabra que trajo sanidad y libertad a su vida. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a esa intimidad, a ese tiempo, porque Él resucitó con propósito. Él resucitó y va a traer en nuestra vida ese pacto, va a ser revelado el pacto que Él hizo en aquel Calvario, en aquel madero, que se presentó como esa ofrenda agradable. Así que necesitamos no solo salir de un sistema, sino aprender a vivir en el reino del Señor. Esa activación de la relación basada en el pacto. Yo quiero establecer algo y lo voy a seguir diciendo. Esto no es una religión. Esto es la alianza legal con el Espíritu Santo. Usted y yo estamos legales
para establecer el gobierno del Señor en nuestro entorno. Así que nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser va a ser transformada por el Espíritu y no es algo forzado. Una vez una persona llegó y dijo, ay, es que la religión no me permite. Le dijeron algo, "Ah, la religión no me permite", pero no es la religión lo que le va a permitir o no. Lo que nosotros hay cosas que no hacemos es porque sabemos que somos la habitación del Señor y que hay cosas que no vamos a hacer, no todo me conviene. Dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Cuando usted tiene realmente el poder del Espíritu de Dios, no todo le conviene. Van a venir contrataciones de las tinieblas y usted va a decir, no, no, eso no, disculpe, eso no es para mí, eso no, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, aunque la gente no le va a entender, pero nosotros vamos a empezar a vivir cuando tenemos esa unidad con el Espíritu, una vida con una libertad y con dirección, con una identidad formada por el Espíritu del Señor. Y vamos a establecer su palabra y vamos a tener ese equilibrio para poder enseñar la palabra y no maldecir a la gente, sino enseñarle el amor del Señor. No se trata de volver a la ley como un sistema religioso. Se trata de entender los principios eternos del reino. Jesús no abolió la ley, la cumplió. Usted y yo tenemos que saber que Él vino y cumplió la ley. Él la cumplió ¿para qué? Para que pudiéramos entrar en ese pacto legal con Dios. Yo creo que el Señor nos ha traído esa instrucción, ese fundamento de la palabra, esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que no nos está enseñando que esto no es una religión, no es un evento, no es algo cultural, sino que es el gobierno del Señor trabajando en nuestra identidad como hijos de Dios, con la legalidad para ver la manifestación del Espíritu Santo. Yo creo que hoy el Señor nos está diciendo, salgan de la tiniebla. Hay que salir de las tinieblas que han querido venir a gobernar nuestra vida. Y quiero leer un versículo más porque creo que le va a traer más luz a su vida, como la ha traído a mi vida todas las veces que uno se relaciona con la palabra del Señor. Es un soplo de vida. El Espíritu de Dios está trayendo la vida de él. Dice la palabra del Señor así en Primera de Juan: el que practica el pecado no, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Wow, qué palabra. Usted necesita ser nacido de Dios, porque cuando somos nacidos del Espíritu es algo espontáneo que viene a nuestra vida. Es algo que va a comenzar a germinar una fe tan tremenda. Le cuento para finalizando, estuve en una reunión donde oraron y hubo manifestación del Espíritu de Dios y había una mujer que ella quería tener el don de las lenguas. Y ella decía, yo quiero tener el don de lenguas, yo quiero tener el don de lenguas, y el Señor le dio el don de las lenguas. Y ella es de una cultura bastante fuerte y dice que llegó donde una persona después y le dijo, yo tengo el idioma del cielo, y le dio risa a la persona que ella le dijo. Y le dice, ¿cómo? El idioma del reino. Le dice, sí, yo tengo el don de las lenguas. Y él dicen, eso no es, eso, son idiomas que se mezclan. Y bueno, dice que le dio una explicación media rara.
pero ella le dijo, no, yo sé que yo tengo el idioma del reino. Y oró por la persona y se manifestó el Espíritu de Dios y esa persona dijo, qué tremendo es eso que usted está hablando, es un idioma totalmente del reino, un idioma que trae sanidad porque hay restauración y hay libertad. Yo le quiero decir que el idioma del reino trae libertad, sanidad, restauración. ¿Qué fue lo que perdimos nosotros en Génesis? Esa autoridad que el Señor le dio al hombre de gobernar. Mas ahora el Señor nos dice, les estoy dando el reino. Comience a ejercer la palabra. Nos está delegando, nos está diciendo lo que ustedes perdieron. Yo se los voy a traer esa legalidad espiritual para que gobiernen correctamente, que se establezca en cada uno de nosotros el reino del Señor. No sé si me he dado a entender, pero si no, le pido al Espíritu de Dios que traiga esta palabra. Y en Mateo 3:2 dice, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que ya vino Jesús, no vino a fundar religión, sino a restaurar la posición del hombre en el reino. Nos está autorizando. El Señor nos está dando una nueva oportunidad. Conozcámosle y caminemos de acuerdo a su palabra, a su voluntad. Hoy ese es el día que hizo el Señor y nos gozamos. Nos gozamos porque vemos los planes que el Señor tiene, planes de bien y no de mal. Yo no sé usted cómo se siente en esta mañana, pero yo le pido al Espíritu del Señor que traiga esa sanidad, esa restauración, ese gozo, que se establezca en su vida, que hoy usted pueda decir, Señor, me estoy preparando para recibir esa palabra que viene, el gobierno tuyo, que se establezca esa certificación en nuestro corazón y en nuestra mente y establecer el gobierno del Señor en nuestra vida. Yo quiero decirle que vamos a tener una actividad preciosa los días en mayo, que les voy a dar voy a poner la invitación para que estuviéramos el día 23 y 24 de mayo celebrando esta fiesta donde impartición del Espíritu de Dios. Y también les tengo una buena noticia a los hermanos y de Monte de Sion, a los discípulos de Monte de Sion. Empezamos las clases el martes a las 4 de la tarde en el chat. Les voy a mandar la invitación para que ustedes puedan compartir con nosotros este tiempo de preparación del Espíritu Santo. Y sabe algo que esto lo estoy haciendo porque el Señor me ha venido hablando y me ha venido diciendo, mi pueblo necesita conocer el reino. Y vamos a enseñar del reino por Zoom, es una activación del ADN del reino de Dios en las familias. Creo que va a ser un tiempo maravilloso del Espíritu y nos estamos preparando para esa dimensión del Espíritu de Dios. Así que les invito cualquier cosita pregunta que usted quiera, me quiera hacer, puede hacerlo al número 8823-0330. No contestan llamadas, es el número del ministerio donde usted puede poner la pregunta y ahí con mucho gusto hay varias personas que le pueden responder. Así que le bendigo, declaramos el favor y la gracia de Dios en su vida, que el Señor le llene cada día más, que sea fortalecido por el Espíritu de Dios y que podamos ver la manifestación del reino del Señor restaurando nuestra familia, el soplo del Espíritu del Señor activándonos, trayendo esa revelación para esta nueva temporada.
Así que les bendigo, un abrazo a la distancia y quedamos conectados para recibir esta instrucción que el Padre nos está trayendo. Miles bendiciones. Un abrazo a la distancia.